¿Dónde estás? Ya. Entonces, esperen, quiero verificar que sí se está grabando. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, ay no, eso ya miramos esa parte y vamos a mirar cuáles son los otros trastornos del movimiento que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos a empezar con las coreas. Las coreas son uno de los fenómenos bastante frecuente, la verdad. Y también es importante que ustedes lo van a ver mucho, no solamente ahorita en el RA de clínica, sino también en historia, ¿cierto? Entonces yo espero que acá sepan quién fue el que describió ese movimiento danciforme. Es muy importante que lo sepan. ¿Qué tenemos que saber? Que van a haber movimientos involuntarios que pueden ser tanto distales o proximales. Cuando yo hablo de coreas, voy a mirar que son movimientos distales. Pero esperen, quiero empezar la grabación con el título. Perdón, stock, no me deja. Entonces, bueno, vamos a continuar con trastornos del movimiento. Y en diagnósticos diferenciales vamos a empezar a hablar de las coreas. Hablábamos de que eran movimientos distales sin propósito alguno, ¿cierto? Es un paciente que puede ir caminando y va teniendo sus movimientos que no van a ser deseados. Si yo voy caminando, no voy a querer que la cabeza se extienda, se flexione, o que los brazos también hagan hiperextensión, movimientos de abducción, aducción, así repetitivamente. Estos suelen ser breves, suelen ser bruscos, ¿cierto? Y no van con el propósito de la acción del paciente. Esa es la característica principal. Este puede ser totalmente generalizado, como ustedes ven acá en el dibujo, que esto fue uno de los primeros que se describió, ¿cierto? O también pueden ser limitarse solamente a una extremidad. Muy importante, siempre, ¿cuáles van a ser las estructuras afectadas? Que esto lo llevo repitiendo desde el video pasado. Los ganglios basales, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico como tal. También va a tener una afectación de las vías que puede ser la tálamo cortical, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes les van a dar? Si yo quiero reducir esa actividad anómala, una de las cosas que siempre voy a pensar es que tengo que hacer lo contrario, ¿cierto? A lo que yo haría en un Parkinson. Porque yo voy a tener unos síndromes que son hiperkinéticos, que va a tener un exceso del movimiento, mientras que hay unos que están afectados sus ganglios basales y son hipokinéticos porque tienen disminuida su acción. Si yo no quiero que se mueva tanto, ¿qué puedo darles? Bloqueadores del receptor de dopamina, ¿cierto? ¿Cómo puedo bloquearlos? Puedo también bloquearlos con antipsicóticos. La olanzapina, la risperidona, también son líneas de tratamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a abordar patologías de esta manera. ¿Cuál es la idea que ustedes lleven? La definición, cómo es la presentación clínica, qué está afectado y cuál es el tratamiento. Con que ustedes sepan eso de este caso, porque el caso como tal es de Parkinson, pero que ustedes sepan eso de estas patologías, estaría perfecto. Coreas, si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener una causa primaria, que es toda la causa estructural que me está dando en la clínica. Sin embargo, también tengo las secundarias, que pueden ser por actividad autoinmune. Entonces, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la corea de Singham, ¿cierto? También puedo tener coreas inducidas por lupus, entonces toda la parte autoinmune también va a entrar a jugar. De un ejemplo, un paciente que haya tenido un stroke, entonces por ende voy a tener una alteración anatómica, también puedo tenerlo. Un paciente con una infección, entonces AIDS o pues SIDA, también me lo puede dar, ¿cierto? Toda la parte metabólica, ahorita también vamos a hablar de síndromes metabólicos, pero la parte metabólica me puede dar movimientos anormales. Por eso es que si ustedes les llegan a un paciente de urgencias que está teniendo movimientos anormales, ¿ustedes qué dicen? Primero, ¿cierto? Yo tengo que observar cómo son los movimientos, preguntarle al acompañante cómo era o si tiene un video, y sumado a eso, según mi opción diagnóstica, puedo mirar si no responde a ciertos tratamientos o no, pero sobre todo ustedes le van a tener que tomar un perfil como a cualquier paciente, hemograma, mirar TSH, ¿cierto? Mirar de pronto cómo están toda la parte de electrolitos y demás. Si ha tenido consumo de sustancias, muy importante. Entonces acá tenemos una enfermedad que es bastante interesante, que es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington siempre la van a caracterizar por una tríada, y la tríada es la que está acá. Siempre va a tener demencia, perturbación emocional y herencia.
¿Por qué son estas tres? Entonces, muy importante es que es una enfermedad autosómica dominante. Esta enfermedad autosómica dominante está dada por el gen IT15, que este se encarga de codificar un codón que se va a llamar CAG. Si yo tengo CAG muchas veces, yo voy a tener una alteración en la poliglutamina. Entonces, esta es la grueso de la fisiopatología de la enfermedad de Huntington. Esto me va a dar toda la parte de herencia y pues conllevado a esto va a tener una serie de movimientos anormales, siempre van a ser involuntarios, ¿cierto? Pero estos siempre van a estar asociados a problemas cognitivos. Bueno, importante, estos movimientos pueden ser coreas, pueden ser balismos, pueden ser, y también están asociados a otros efectos laringeos porque es toda la parte muscular. Bueno, entonces es importante saber que ustedes van a tener dos tipos de patrones. Una que le va a dar a los adultos, otro que le va a dar a los jóvenes. Básicamente no es como, ay, tengo tal, sino es a qué edad se desarrolla la enfermedad, o más bien, a qué edad es visible, porque pues los genes de esa manera ya los tenían desde antes, desde que nacieron, ¿no? Entonces es muy importante que sepan que cuando antes de los 20 años, esto me puede simular un parkinsonismo, por eso es muy importante en el diagnóstico diferencial. Mientras que en un adulto, el adulto va a tener todo este compromiso también faríngeo y también de las coreas y demás movimientos, entonces es importante tratarlo. Bueno, acá voy a tener que primera línea de tratamiento, estamos hablando que hay aumento, entonces va a ser hipokinético o hiperkinético. Entonces, ¿qué me van a decir? Pues hiperkinético, ¿cierto? Porque pues yo acá tengo un paciente mucho más complejo, ¿no? Tengo movimientos anormales exacerbados, además tengo demencia y toda la parte cognitiva deteriorada, ¿no? Entonces acá que es muy importante que tengan en cuenta que ustedes van a dar neurolépticos, olanzapina, risperidona, igual como vamos a tener antes, orientación genética porque es un paciente que pues se le va a recomendar que no tenga pues hijitos o que acuda a la adopción porque pues se lo va a pasar necesariamente. Y ustedes acá van a tener un medicamento muy importante y es todos los que inhiben el BMAT2, que es la tetrafenacina. Y lo que pasa es que no sé si ustedes se acuerdan, pero es una proteína de membrana, ¿cierto? Pues más bien, no de membrana, que está como tal en el citosol y se encarga de las vesículas donde se encuentran los neurotransmisores que estas actúan de la forma correcta, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que estas, pues, se encargan también de la parte del transporte de estas monoaminas y que luego estas se peguen a la membrana, como está ahí. Entonces, si yo tengo un problema en la distribución de estos neurotransmisores, pues también si lo puedo regular desde este aspecto, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que puedo tener como tratamiento este medicamento, porque si yo tengo un problema acá con la poliglutamina y demás, y puedo regular todos estos movimientos anormales desde la parte de los neurotransmisores, pues mucho más fácil controlar la enfermedad. Acá se me olvidaba, casi me paso, no les digo, que es que va a haber una atrofia. Entonces en un TAC ustedes lo que van a ver es tanto la parte cortical atrofiada y también la parte del núcleo caudado. Si se dan cuenta, no se ve muy bien. Corea de Shinham. Este es otro tipo de corea, que ¿se acuerdan cuáles eran las características de la corea? Involuntarios, distales, ¿cierto? Contrarios a la acción que yo quiero hacer. Son totalmente asimétricos. Esta corea de Shinham se da después de un cuadro infeccioso por un estreptococo del grupo A. Esto hace parte de un grupo de enfermedades que en pediatría se conocen como pandas, que sería muy chévere que fueran revisando. Y lo que va a pasar es que después de que un paciente tenga, no sé, un cuadro de faringitis por un estreptococo, al cabo de unos días o unas semanas, ustedes van a ver un niño que empieza a tener varismos, van a empezar a tener movimientos involuntarios de las piernas, ¿cierto? Que se van a exacerbar con el estrés y van a disminuir con el reposo. Entonces, ustedes tienen que pensar, uy, se afectó, o sea, fue después de un cuadro de una faringitis, ¿cierto? O de una infección. ¿Qué pasó? Que por esa infección, entonces digamos que acá tenemos en este dibujito, pongamos acá una pluma. Entonces acá tengo nuestro agente, ¿cierto? Pongámosle una cara ahí malvada, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que yo acá tengo
la presentación de antígenos. ¿Se acuerdan ustedes? Eso se volvieron unos expertos el semestre pasado. Entonces acá yo voy a presentar el antígeno, ¿cierto? Pero cuando yo hago toda esta reacción, va a haber una reacción que va a ser totalmente cruzada. Y cuando yo tengo esta acción cruzada, lo que voy a hacer es que yo voy a confundir, ¿cierto? Lo externo, que en este caso es este bicho, ¿cierto? Con las proteínas de lo que es nuestro. En este caso, ¿qué proteínas o cuáles son las cosas que yo voy a confundir? O sea, esos epítopes que yo estoy confundiendo son los que se encuentran en los ganglios basales. Entonces, básicamente, yo lo que hago es que yo tengo los antígenos como tal de los ganglios basales, del núcleo caudado y de los núcleos subtalámicos, y el cuerpo actúa erróneamente, genero incluso anticuerpos, y estos anticuerpos me van a atacar a los ganglios. Entonces, si yo tengo unos anticuerpos que que puede ser que sí me hayan también atacado el estreptococo del grupo A, pero además de eso me atacó los ganglios basales, pues va a tener que ser la fisiopatología grande de la enfermedad, ¿cierto? Por eso es que se dan esos movimientos de ovalismos y movimientos anormales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento óptimo? Que cuando yo esté en esta fase, ¿cierto? Que es cuando estoy con el estreptococo del grupo A, yo lo debería destruir acá con penicilina G, voy a poner acá una G, benzatínica, ¿cierto? Si después de eso yo no, pues ya le dio una enfermedad y demás, acuérdense, hiperkinético, hipokinético, hiper. Tengo que hacer bloquear los dedos. ¿Cómo puedo usar aloperidol o demás? Como yo acá ya tengo una actividad autoinmune, entonces también tengo que curar esta parte. ¿Ustedes cómo lo hacen? Con prednisolona, pues un corticoide con inmunoglobulina. ¿Listo? Miren esta imagen acá tan bonita. Entonces ustedes acá que alcanzan a ver, ¿cierto? Acá pues ven el tálamo, ¿cierto? Putamen, globo pálido externo, interno, ven el caudado y si se dan cuenta todo acá está afectado. Miren aquí, les va a marcar con una cruz, aquí y aquí. Listo. Ahora vamos a hablar de los temblores. Entonces muchos me van a decir, ¿temblores es anormal? Sí, puede ser anormal, pero también tenemos un temblor fisiológico que es también el que nos vamos a centrar. Entonces, muy importante que es un temblor, es una oscilación rítmica, ¿cierto? Son producidos por una serie de descargas de esas neuronas motoras. Estos pueden ser posturales, pueden ser isométricos, entonces un ejemplo de un temblor isométrico es el puño como tal. Y puede ser cuando es así, cuando voy a realizar una acción voluntaria, este puede ser totalmente intencional, puede ser con una tarea específica, un ejemplo, temblor solamente cuando se está cepillando el pelo, ¿cierto? Entonces puede ser autolimitado a ciertas situaciones. Este puede ser focal, o sea, puede ser solamente en una extremidad o puede ser generalizado en todas las extremidades. Cuando hablamos de frecuencias, como yo lo puedo clasificar según la medición del oscilamiento del mismo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues todo puede tener un temblor. ¿En cuál nos vamos a centrar? En el temblor esencial, los criterios diagnósticos y cuál es el tratamiento. Ese se puede dar en manos, piernas, puede afectar incluso la voz, como cuando alguien se pone nervioso, cuando se pone a exponer o demás. Entonces, acá es muy importante que aumenta con la ansiedad y un ejemplo ahí en bibliografía van a encontrar que puede disminuir incluso con el alcohol. Igualmente, eso no es una indicación para tomar alcohol. Quiero dejarlo muy en claro. Y acá en criterios diagnósticos tiene que ser un temblor, no puede ser de un poquito tiempo, tiene que ser de 3 años, ¿cierto? Tiene que ser que no esté asociado a otros signos neurológicos que me hagan pensar en un diagnóstico de Parkinson, por ejemplo, ¿cierto? O en una ataxia. Y también es que suele ser bilateral, no es como se acuerdan cuando hablamos de Parkinson que no, que empieza bilateral, generalmente miembro superior, no, temblor generalmente es bilateral. Importante saber cuál es la línea de tratamiento. Si bien puede ser uno medio, o sea, yo lo puedo clasificar según cómo me interfiera con las actividades diarias, ¿cierto? Y con esto, cómo me le da un deterioro a la clase funcional del paciente. Independientemente de cómo sea, cuál es la primera línea de manejo de temblor, propanolol. Nunca se les puede olvidar. Listo.
En enfermedad de Wilson, ustedes lo que van a hacer, que pues la enfermedad de Wilson ustedes ya la debieron que haber visto en genética, y es cuando yo tengo una alteración en el metabolismo del cobre. Entonces yo voy a tener un exceso del cobre del cuerpo, y esto es por una enfermedad autosómica recesiva, ¿cierto? Asociada al gen ATP7B. Entonces, cuando ustedes estén examinando un paciente, ¿en cuál deberían sospechar? Un paciente que, un ejemplo, tengan síntomas tanto hepáticos, porque se va a acumular en el hígado, como neurológicos. Y a nivel también del examen físico, ustedes pueden encontrar a nivel de la córnea, porque en la córnea también se va a acumular el cobre y los anillos de Kaiser-Fisher, que pues es una ayuda diagnóstica muy grande. Entonces, a nivel hepático va a tener hepatitis, va a tener cirrosis, ¿cierto? Está asociado también a un componente como psiquiátrico, pues en la parte no es, o sea, el término no es psiquiátrico, sino sí, o sea, alteraciones psicológicas como la labilidad emocional, depresión, y a nivel neurológico va a poder tener disartria, distonía, temblor, parkinsonismo, y pues todo esto es que en diferentes estructuras, córnea, hígado o ganglios basales, va a tener que se me va a condensar todo ese cobre, y eso es lo que me va a dar la clínica del paciente. A nivel de tratamiento, ¿cuál es la primera línea de tratamiento? Los quelantes, ¿cierto? ¿Por qué los quelantes? Porque detoxifican el cobre que está arraigado en ese tejido y no permiten la nueva acumulación. Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué se puede usar? De penicilamina, que es como el primero. Lo dije muy rápido. De penicilamina, para que sea más lento. Oigan, esperen. No, ya. Entonces, ya hemos hablado de todo esto, ya vamos acabando, y es muy importante saber que también tenemos las mioclonías. Entonces, esto es parecido a una crisis epiléptica, que era lo que hemos hablado. Son una serie de descargas. Y lo que va a hacer es que va a tener unos movimientos bruscos, breves, muy rítmicos, y va a ser como contracción muscular o por inhibición muscular. Contracción o inhibición. Importante fisiopatología, todo me puede dar una mioclonía. Acuérdense que una mioclonía, hasta yo veía un paciente ¿con qué? Con epilepsia teniendo una crisis con mioclonía. Entonces yo puedo tratar la causa, o también puedo darle valproato sódico o clorazepam. Entonces acá yo les tengo un video para nosotros ir mirando. Vamos aterrizando. Vamos en la diapositiva 36, muy bien. No, no, este video fue el que no me funcionó. Olvidé. Entonces, no, se trabó. Tengo la mioclonía aquí. Tenemos otro que son los tics y el síndrome de la Tourette, que es muy importante saber que son como un tic. ¿Cuál es la definición de un tic? Entonces acuérdense que ustedes de pronto tienen un amigo que les tiembla el ojito o cualquier cosa, y es un movimiento involuntario, brusco, repetitivo y estereotipado, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, siempre es el mismo movimiento, no cambia. Estos pueden ser complejos, un ejemplo, todo lo que esté coordinado, y también todo lo que también tenga un componente fónico también puede ser considerado como complejo. Entonces, para yo poderlo diagnosticar, siempre tengo que pensar que sean unos tics motores múltiples, como ahorita vamos a ver en el video, que sea más de un tic vocal, ¿cierto? Que comience antes de los 18 años, que por lo menos tenga un año de la clínica continua. Y pues, si yo tengo un paciente de 18 años que tiene múltiples tics motores con vocales, que le da por más de un año, ¿ustedes creen que es un paciente que se le facilita estar en un contexto, un ejemplo académico o demás? No, entonces va a perturbar la actividad diaria. Generalmente, porque se da, pues por una hiperdensidad de los receptores dopaminérgicos. Estos están continuamente trabajando porque hay muchos receptores, ¿cierto? Que va a empeorar un paciente así. Si ustedes le ponen un agonista de dopamina, o sea, si ustedes lo tratan como un Parkinson, eso les va a empeorar. Mientras tanto, los neurolépticos lo van a mejorar. Por eso se puede dar clonazepam, haloperidol y demás. Entonces, para que les quede claro, acá les traje un video. Miren este video. No sale el sonido, pero miren acá los tics.
que el paciente está teniendo motores en los ojos, miren, cuello. Ahorita empieza con los brazos, miren, empezó con los brazos. Y esos son los tics. Y miren, incluso di cuenta que toma haloperidol. Listo. Entonces, y el de la Tourette no se les va a olvidar. También tenemos el espasmo facial, que el espasmo facial puede darse por una comprensión debido a una arteria. Entonces, si se dan cuenta que hasta el trigémino y acá la arteria, ay de por Dios, acá la arteria la está comprimiendo. Entonces, lo que generalmente si yo tengo dos trigéminos, ¿cierto? Uno al lado derecho, otro izquierdo, yo voy a tener un espasmo que va a ser unilateral. Y este espasmo es mucho más frecuente en mujeres. Entonces, lo que va a tener es que pues va a tener como una contracción de esos músculos, ¿cierto? Y pues es muy importante saber que suele darle como a la edad media de la vida, entonces mujeres de 50, 60 años, ¿cierto? Entonces puede ser por la comprensión o demás del nervio. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Dos puede ser. Primero empiezo con la primera línea, que sería dar una toxina botulínica que me relaje, que me permita toda la acción de placa motora y demás. O también puedo dar la descomprensión del nervio, pero pues eso ya sería a nivel quirúrgico. Tenemos la distonía, que es bastante interesante porque pues como que la fisiopatología es la misma que hemos visto, ganglios basales, el putamen está afectado, pero va a tener una contracción sostenida, pero van a ser grupos agonistas y antagonistas. Agonistas, antagonistas que van a actuar al mismo tiempo y me van a dar ciertas expresiones. Acá en la primera imagen del señor vamos a ver un blefarospasmo, que se dan cuenta es toda la parte de los párpados, o sea, del orbicular. Tenemos también la distonía oromandibular, que es la imagen que ven abajo. Empeora con toda la parte de movimiento voluntario y cuando la persona está mucho más tranquila y sin estrés van a disminuir. Tratamiento se puede dar todo, o sea, y porque acá les puse todo, es porque estos se pueden dar como consecuencia de otros síndromes. Sin embargo, ¿cuáles son los que ustedes sí tienen que dar? Si es algo así local, toxina butolínica es la primera línea, y si no, pues también a nivel sistémico pueden dar un anticolinérico. Esta diapositiva no voy a hacer mucho énfasis, pero básicamente es mostrarles de que hay muchos movimientos involuntarios que se pueden dar por medicamentos. Aquí les puse una lista para que los tengan en cuenta. ¿Listo? Los hemibalismos, entonces estos sí son movimientos balísticos, como dicen, es como una bala, como que va a la extremidad y es por daños en el núcleo subtalámico, ¿cierto? Importante es que este es mucho más proximal. ¿Se acuerdan que la corea hablábamos que era distal? Este es mucho más proximal. Si es proximal, un ejemplo, si fuera el muslo de este señor el que está afectado, pues como que el arco es mayor, el arco de disposición de la pierna va a ser mayor. Entonces acá también, acá tenemos un video de un balismo. Esperen, acá. Miren acá. Ahí empezó. Ahí parece una corea, ¿cierto? Ahí parece una corea mucho más distal. Luego quiero que se empiecen a fijar a nivel proximal cómo empieza el movimiento. Y en esta parte del video, miren cómo empieza. Miren que se está moviendo, es proximal. Uno en el pasado pensaría que era distal. Y miren, ahí está cómo está proximal. Listo. Atetosis es una corea lenta según esto. Sí, como una corea mucho más disminuida. Es por un exceso pues, de dopamina. Si se parece a una corea, acuérdense, hiperkinético. Están funcionando mal los ganglios basales. Si es como una corea, pues va a ser mucho más distal. Y se ve cómo se van retorciendo un poco las extremidades. Y el tratamiento que ustedes van a dar son los antipsicóticos. Acá les puse un video. Miren acá la mano del paciente cómo se va moviendo. ¿Listo? Muy claro, eso me parece muy claro. Después tenemos las
ataxias. Entonces las ataxias es un desorden como tal del movimiento mucho más encaminado hacia la coordinación, un problema en la coordinación, y es debido a que su núcleo, el lugar en donde se está generando es el cerebelo, que como tal es nuestro órgano por excelencia de coordinación, que nos ayuda también al equilibrio y que pues a la velocidad de los movimientos, ¿cierto? Las ataxias son muchas, estas siempre las podemos dividir en dos tipos, unas que son, hay varios tipos, o sea, uno las puede clasificar de diferentes maneras, motoras, no motoras y según la herencia en recesivas y en dominantes. Siempre va a tener que las recesivas dan después de los 20 años, que están asociadas a una neuropatía periférica, por ende si tengo algo a nivel neuropático va a tener pérdida de los reflejos y además de esto hay pérdida de la propiocepción y a nivel dominante van a tener unos síntomas, unos signos más graves como la retinopatía y la atrofia óptica. Bueno, es muy importante que tengan esto en cuenta. Se clasifican, son muchas, o sea, abordar este tema es 3 horas, yo creo. Pero siempre me gusta contarles de una que me parece muy chévere y es la ataxia de Friedreich y también es una de las más frecuentes. Es la ataxia más frecuente de las autonómicas recesivas. Ocurre aproximadamente a los 10 años y el paciente a los 20 años de edad tiene que sí o sí estar en una silla de ruedas. Es totalmente progresiva, da disartria. El paciente, como hemos hablado, si es recesiva, ¿se acuerdan que hablábamos de pérdida de los reflejos? Va a tener pérdida de los reflejos, debilidad motora, puede sí o no tener Babinski positivo y todo eso es por una disfunción de las columnas dorsales también de la médula. Muy importante pues que puede estar asociado a otras patologías, son pacientes que incluso como pues es algo genético puede tener diabetes y demás, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. El gen afectado es el gen X25 y ya pues es importante que tengan eso en cuenta. Con respecto a ataxias, depende de la causa, yo lo voy a tratar. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Atentos al Socrative, dudas, preguntas, por favor me escriben, estoy atenta a todas las preguntas que tengan. Les voy a hacer el Kahoot en la próxima tutoría a ver cómo fue que les fue. ¿Listo? Entonces que estén muy bien y que les den muchos éxitos en este parcial. Atenta a cualquier duda, voy a subir los 2 videos, esta sería la segunda parte. Un abrazo.